Hola chicos. Bien. Vamos a continuar con nuestro curso de ondas. Hoy día vamos a comenzar nuestra clase con un pequeño ejercicio para repasar lo último que alcanzamos a ver, que fue justamente el cálculo de serie de Fourier. Entonces vamos a comenzar hoy día con sistemas continuos, pero como les decía, vamos a partir ahora al inicio con un ejercicio para consolidar lo que hemos visto de serie de Fourier. Me distrae mi perrito que anda por acá. Saludos. Muy bien. Un gusto. Muy bien. Después de esa introducción, vamos con nuestra clase. Entonces, en la clase anterior, ¿cierto? Continuamos con el análisis de sistemas continuos, analizando de forma un poco más detallada la solución para una ecuación diferencial en derivadas parciales. Revisamos las propiedades de ortogonalidad de las funciones trigonométricas, ¿cierto? Que eran estas integrales I0, I1 y 2. Utilizamos también esta definición de función delta de Kronecker, la cual justamente nos permite, esto expresa que esta función nos dice que si los índices son iguales, m y n iguales, entonces la función vale 1, y en caso de que los índices sean distintos, la función vale 0. Entonces es una buena herramienta para este tipo de series. Introdujimos también la serie de Fourier, ¿cierto? Que era este coeficiente a sub 0, que a diferencia de matemática aplicada, ellos me parece que lo utilizan como una sub 0 medios. Entonces ahí hay una pequeña diferencia de notación, pero básicamente la idea es la misma. Nosotros acá tenemos una forma de calcular L de 0, donde acá tengo el 1 sobre L, y en matemática aplicada me parece que ustedes tienen una sub 0 medios, donde utilizan la misma notación de acá del 2 sobre L. Entonces, ahí aparece el 1 medio que acá falta y viceversa. Bien, entonces acá tenemos las expresiones para los A sub 0. El A sub 0 es directamente el promedio de la función, ¿cierto?, en el intervalo. El A sub n sería la función multiplicada por coseno, integrada en el intervalo, y el B sub n lo mismo, pero con la función 0. Entonces, avancemos. Entonces, pongamos como ejemplo determinar la serie de Fourier para esta función, que es una función relativamente muy simple. Estamos acá en el intervalo menos 1, 1. Entonces, esta función estamos en el intervalo menos 1, 1. Con x, ¿cierto? Partiendo, vale 0 cuando estamos entre el menos 1 y el 0, y vale 1 cuando x está entre el 0 y 1. Entonces acá tengo esta función que es 0 cuando estamos en esta región, y vale 1 cuando estamos en esta otra región. Y esto lo vamos repitiendo de forma periódica, ¿cierto? Esta función es importante porque dentro de la electrónica, por ejemplo, hay muchos dispositivos que utilizan una función de este estilo, en donde lo que uno puede variar es cuánto tiempo está esto encendido, suponiendo que el 1 es encendido y el 0 es apagado. Entonces uno puede controlar cuánto tiempo de esto está encendido y cuánto está apagado en un periodo, ¿cierto? Entonces uno puede tener un 10%, que sería un 10% de trabajo, que sería que esto esté encendido durante un 10% del tiempo total, y el resto estaría en 0, o uno puede tener ciclos de trabajo del 90%, por ejemplo, donde ahora el 90% del tiempo, de este tiempo unitario, estaría encendido, y se apaga en el último tramo. Entonces este es un ciclo de trabajo de 50-50, donde la misma cantidad de tiempo que está encendido es la misma cantidad de tiempo que está apagado. Entonces, este tipo de función se utiliza en electrónica. Eventualmente ustedes la pueden utilizar también, por ejemplo, dentro de los parámetros de medición o de estimulación que tengan para hacer sus pruebas de construcción en sistemas. No sé, como un ejemplo. Entonces es bueno tener estas funciones
conocidas y representadas como serie de Fourier. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es una de las más simples, porque es una función constante, ¿cierto? Vale 0 en una región y vale 1 en la otra, entonces es muy fácil de representar matemáticamente. Entonces, vamos con nuestro valor. Veamos nuestra función a sub 0. Entonces, voy a cambiar de cámara para hacer el ejercicio completo. Bien. Voy a copiar nuestra función y después dejo de compartir la pantalla para que así podamos hacer el ejercicio completo. Entonces tengo que f de x vale 1, no, vale 0 entre menos 1 menor que x menor que 0 y vale 1 entre 0 menor que x menor que 1. Bien, entonces voy a volver un poco atrás y voy a escribir acá nuestra serie de Fourier f de x se puede escribir como a sub 0 más la suma sobre n igual 1 hasta infinito de 2pi nx sobre L, me faltó coseno. Coseno, voy a volver a escribirlo, disculpe. F de x a sub 0 más la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de 2pi nx sobre L más b sub n seno de 2pi nx sobre L. Solamente para tenerla como recordatorio. Entonces ahora puedo dejar de compartir y me puedo enfocar un poco más en nuestra expresión. Un segundo, voy a acercarte un poco. Está un poco saturado. Creo que ahí mejora un poco. Yo voy a bajar un poco el brillo. Bien. Entonces, aquí puedo subir un poquito el brillo. Un segundo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos expresar nuestra función f de x, ¿cierto? Como esta serie de términos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el término a sub 0. A sub 0, habíamos dicho que lo podemos calcular como 1 sobre L por la integral desde menos L medios a L medios de nuestra función integrada con respecto a X. Entonces, primero que nada, necesitamos identificar cuánto es el valor de L. L corresponde al largo total de nuestra función, o al periodo de nuestra función. Entonces, acá nosotros estamos definiendo que la función parte desde menos 1 y llega hasta el punto 1. Entonces, L va a ser igual a nuestra posición final menos nuestra posición inicial. En este caso sería, la posición final es el 1, y nuestra posición inicial sería el menos 1. Entonces me queda menos 1. Por lo tanto, nuestro L, que sería el largo del periodo, por así decirlo, de nuestra función, vale 2. Entonces, acá tendríamos nuestra función. Sería entonces a sub 0 igual a 1 sobre L, o sea, 1 sobre 2, por la integral desde menos 1 a 1 de nuestra función f de x, la voy a escribir como f de x de x por ahora, por dx. Y ahora, como estoy en el intervalo completo, puedo escribir la función por tramos. Entonces esto me queda un medio de la integral desde menos 1 a 1, perdón, a 0. Entonces divido el tramo en esta región, de 0 por dx, más la integral desde 0 hasta 1 de 1 por dx. Naturalmente la integral de 0 me va a dar 0, mientras que el otro término me queda x.
Entonces esto me queda un medio de x evaluado entre 0 y 1. Y eso me queda un medio de, perdón, de 1 menos 0. Entonces esto me queda un medio. A sub 0 corresponde entonces a un medio. Y con eso tengo mi primer resultado. A sub 0 es igual a un medio. Bien. Vamos entonces con el otro término. El otro término era a sub n, que este se calcula igual de la misma forma, o sea, no de la misma forma, los mismos parámetros. El L, ¿vale? Sigue siendo 2, entonces me queda 2 dividido en 2 por la integral desde menos 1 a 1 de nuestro f de x, pero multiplicado por coseno de 2pi n x sobre L. Entonces, esto nos queda, bueno, esto me da 1, así que me queda la integral de menos 1 a 0, de 0 por coseno de 2pi nx sobre L de x, más la integral desde 0 a 1, de 1 por coseno de 2pi nx sobre L de x. Nuevamente, nuestra primera vale 0 por esta término 0, y entonces me queda a sub n igual a la integral de coseno, que sería seno de 2pi nx sobre L, dividido por el argumento, que sería 2pi nl, ¿cierto? Todo esto evaluado entre 0 y 1. Entonces, esto me queda, L dijimos que era 2, por tanto esto lo puedo reemplazar con un 2, y ese 2 lo puedo simplificar con ese. Esto me queda 1 sobre npi por seno de 2pi n, x es igual a 1, dividido por L, que sería 2, menos seno de 0. Pero seno de 0 vale 0. Y acá, si se fijan, este 2 se va, y me queda npi, con n un número entero, por lo tanto esto puede ser seno de 1pi, seno de 2pi, seno de 3pi, etc. Como son múltiplos de pi, la función seno también vale 0. Y por lo tanto, nuestro término a sub n es igual a 0. Ya tengo dos términos, el a sub 0 y el a sub n. Veamos ahora la expresión para nuestro b sub n. Entonces, para b sub n, vamos a hacer virtualmente lo mismo. Entonces vamos a tener que nuestro coeficiente b sub n se puede escribir como 2 dividido por el periodo, que sería 2 dividido en 2, por la integral desde menos 1 a 1 de nuestra función f de x, pero ahora multiplicada por seno de 2pi nx sobre L, integrado con respecto a x. Entonces, voy a hacer instantáneamente la sustitución. Este L lo voy a simplificar con el 2 de acá. Este 2 se simplifica con ese 2. Y me queda entonces ahora la integral. Nuevamente me va a quedar la integral de 0, desde menos 1 a 0. Por lo tanto, esa va a dar 0. Y acá me queda entonces la integral
desde 0 a 1 de 1 por seno de npi x, integrado con respecto a x. Y eso me queda menos coseno de npi x dividido en 1 sobre npi, integrado entre 0 y 1. Bien, entonces, esto me queda menos 1 sobre npi por coseno de npi menos coseno de 0. Coseno de 0 vale siempre 1, y acá me queda coseno de npi. Entonces esto me queda n igual a 1, esto sería coseno de pi, que sería menos 1, me quedaría menos 1, 2, o sea, menos 2. Si n vale 2, entonces me quedaría coseno de 2pi, coseno de 2pi es 1, con este menos 1 me queda 0. Entonces esto me quedaría b sub n va a ser igual a menos, escribámoslo así, a ver, este menos me va a quedar multiplicando acá, entonces me queda 1 sobre npi, factor de 1 menos coseno de npi. Y esto es, cuando n es par, esto sería 2, 4, 6, 8, 1 menos 1 me quedaría 0. Entonces sería 0 si n es par, y sería 1 menos 1, sería 2 sobre npi si n es impar. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo escribir esto como b sub n igual a 2 sobre, necesito que n siempre sea un número impar. Entonces necesito un 2n menos 1 por pi. ¿Sí? Y esto es con n igual a 1, 2, 3, etc. No, no me sirve expresarlo así, porque el índice n no me coincide con este otro índice de acá abajo. Así que por ahora lo podemos omitir y nos quedamos básicamente con esta expresión. B sub n es igual a 2 sobre npi cuando n es impar. Y con eso entonces tenemos nuestra serie. Entonces nuestro f de x, que era igual a esta función 0 para 1 menos 1 menor que x menor que 0, y 1 para 0 menor que x menor que 1. Entonces esta misma función se puede expresar como a sub 0, que dijimos que era un medio, más la suma sobre n, igual a 1 hasta infinito, de b sub n, que sería 2 sobre npi, eh, 2 sobre npi, seno de 2pi nx sobre L para n impar. Si no quisieran escribirlo como n impar, podrían escribirlo directamente como 1 menos coseno de npi. Entonces de esa forma podrían ir variando automáticamente acá el n
y podrían tomar cualquier valor, si es que lo quisieran programar. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, déjenme compartirles nuevamente nuestra pantalla. Entonces, acá tengo la sub n, nuestra función. Acá tengo la sub 0 que nos da un medio. Tengo el a sub n que nos da 0. Y tengo el b sub n, que es lo mismo que obtuvimos ahora. Entonces, con eso, lo que yo hice fue programar esta misma función que representar en el cuaderno. La pueden representar en el computador. No consideran esta opción. Sí, bueno. Entonces, lo que yo hice fue tomar literalmente nuestra función y graficarla. Entonces, cuando yo hago n igual a 1, que sería el primer término, o sea, el primer término sería asumir que esta función la puedo escribir como una función constante. Mi primera aproximación sería que yo puedo escribir esto como una función constante, acá en 0,5, y esa sería mi primera representación, con un término. Si yo considero con n igual a 1, ese sería el término a sub 0, ¿cierto? Si yo considero n igual a 1, que sería un término acá, entonces estaría escribiendo la función, aproximando nuestra función f de x como un medio por, y acá tendría que ser n igual a 1, entonces me quedaría más 2 sobre pi seno de pi por x, con n igual a 1. Recuerden que L vale 2, por lo tanto esto me quedaría 2pi seno de pi x. Todo dividido en pi. Y con eso me queda entonces esta función que estoy representando acá, esta línea roja. Entonces me queda el 0,5, que sería el punto medio donde está oscilando mi función, y sobre eso le sumo esta otra función sinusoidal. Si ahora yo considero más términos, entonces ven que la función efectivamente se ajusta bastante bien, entre comillas, a nuestra función, o al menos en cuanto a frecuencia coincide. Si considero, en vez de un término, considero 5 términos, entonces ahora, si se fijan, acá me empiezan a aparecer más oscilaciones, y la curva se empieza a aproximar más a la curva azul, que era nuestra curva original. Si yo considero 10 términos, si se fijan, la subida es bastante parecida, me quedan algunas oscilaciones todavía en los extremos, y eso siempre que tienen un sistema, entre comillas, físico real, donde tratan de implementar estos sistemas, esos pics efectivamente tienden a aparecer. Entonces, si se fijan acá, estos son 10 términos, pero yo puedo hacerlo con 100 términos, y acá me queda esta representación de la función, y si se fijan, hay pequeñas diferencias entre la curva roja, que es mi función aproximada, y mi curva azul, que es la función real. Entonces la diferencia con 100 términos es bastante pequeña, y yo puedo hacer un zoom incluso, y acá se puede ver mejor la diferencia que hay. O sea, estoy hablando de la mitad estamos fallando ya en la milésima parte de la función. Entonces, con 100 términos la función tiene bastante buena representación. Voy a dejar por aquí la primera parte de la clase, y después continuamos entonces con nuestra medios continuos. Así que dejo de compartir por ahora y hacemos una pequeña pausa. Nos vemos en unos minutitos.